clase, bienvenidos al taller de lectura de miércoles. Am, para repasar, anteayer leí el libro La jardinera y hoy voy a hablar más sobre este libro y ustedes van a escribir sobre libros que leyeron en casa. Entonces, tomen un momento para repasar los sucesos del libro, o sea, lo que sucedió, lo que pasó, y ya cuando estén listos pueden comenzar. Entonces puedes tomar una pausa. Si uno ya está listo, sigue conmigo. Este, Vamos a tener una pregunta hoy que nos va a guiar y hoy vamos a enfocarnos en comprender mejor el cuento, en enfocarnos en los personajes. Acuérdense, estamos haciendo un estudio de personaje ahorita, entonces este va a ser clave en este estudio y va a ayudarnos a entender más lo que está pasando y por qué sucede de cierta manera. Entonces la pregunta de hoy es, ¿quién está relatando el cuento? O sea, ¿quién está contando el cuento? Entonces, cuando leemos algo, siempre hay, al menos en la no ficción, pero en ficción siempre hay alguien relatando un cuento, o sea, diciéndonos el cuento. Entonces, cuando leemos, hay una manera para averiguar quién está leyéndonos el cuento. Y hay dos personas que puede ser, o varios, pero ahorita voy a explicar eso después. Se me fue la onda, clase, lo siento. Entonces, hay el narrador o narradora y luego pueda que un personaje esté contando el cuento. Ahorita les voy a mostrar cómo saber la diferencia. Ahora, el propósito de hoy va a ser que los superlectores pueden averiguar si un narrador o un personaje está relatando una historia. Y se van a estar preguntando, ¿cómo vamos a cumplir esto? Pues les voy a explicar un poco más quién es el narrador y cómo puede saber uno cuando está hablando el narrador. Entonces, el narrador o la narradora es alguien que relata el cuento. Y ellos usan las palabras ellos o ellas, o él o ella. O sea, cuando están diciendo el cuento, como en el libro de Al fin en casa, podemos ver en una de las páginas. Pues, en este libro siempre dice mamá o siempre dice Ana o papá. Nunca, y eso es como si reemplazamos papá, dijéramos a él. O si fuéramos a decir yo, mamá y papá, dijéramos o si fuera a decir Ana, mamá y papá, dijera yo ellos. Entonces, ese usa las palabras ellos, ella, él o ella. Luego, un personaje del cuento es alguien del cuento que relata la historia. Y ellos usan las palabras yo, mi, me, nosotros y nosotras. Y podemos conseguir este tipo de narrador, o sea, en el libro de la jardinera, uno de los personajes es el narrador y lo sabemos porque dice todos lloramos. Cuando dice lloramos, estamos incluyendo a nosotros mismos. Dice, mamá nos hizo reír. Soy pequeña pero fuerte y te ayudaré, ta, 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 ta. Entonces sabemos aquí, y además dice aquí tu sobrina Lidia Gracia Finch. Entonces sabemos aquí que la niña es la persona que nos está relatando el cuento. O sea que un personaje del cuento nos relata la historia. Pero Al fin en casa, una narradora, porque la autora es una mujer, una narradora es la que nos relata el cuento. Entonces, eso nos ayuda a entender y comprender mejor lo del cuento, porque podemos averiguar cosas, la perspectiva un poco mejor. Entonces, lo que van a hacer hoy es que ustedes van a leer sus propios libros en casa y van a contestar las preguntas que tengo en Seesaw. Y una de las preguntas es, ¿quién está relatando tu cuento? Y la segunda es, ¿cómo sabes? ¿Cuáles palabras usaron en el libro?
que te indicaron que esa persona te relataba el cuento. O sea, si esa persona fue un personaje o un narrador o narradora. Entonces, favor de leer independientemente y luego contestar las preguntas en CISA. Gracias, clase.